Iván Cepeda remató a Álvaro Uribe Vélez. En pocas palabras, se cae esa campaña del vejestorio del Centro Democrático, quien pretendía volver al Senado de la República, siendo una cara visible de los miembros de extrema derecha, que están tan hundidos, que están tan mal, que le ofrecieron el número 25 en la lista cerrada del Centro Democrático. Supuestamente que los van a elegir todos, pero eso primero es una falsedad, porque en su votación histórica lograron fue 20 senadores. Pero ¿qué es lo que pasa? El chanchullo, las jugadas se le caen. Primero, empezaron con lo siguiente y luego se iban a Estados Unidos, y esto es lo que revela Cepeda. Miren esto, los portales disque serios, disque estos pseudo periodistas que se la dan de los dueños de la moralidad, de la verdad, del periodismo en Colombia, decían: ratificamos el fallo contra Uribe. Es ilegítimo y la juez Sandra Heredia no tenía la competencia para condenar al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Empezaron a orquestar un plan, una estrategia para llevar a la jueza 44 Sandra Heredia incluso a la cárcel, porque empezaron a decir: Sandra Heredia perdió el concurso para ser jueza de la República y no podemos permitir que esta señora condene a Álvaro Uribe Vélez porque no tiene ninguna validez en la justicia colombiana. Pero le estaban mintiendo al pueblo colombiano. Todo esto obra del supuesto periodista Gustavo Rugeles, que decían: ratificamos el fallo contra Uribe, es ilegítimo. Y la juez Sandra Heredia no tenía la competencia para condenar al expresidente. Supuestamente ellos, la jueza Sandra Heredia, perdió 3 veces, en este caso, el concurso de méritos para ser juez en el país. Y sí, eso es cierto. Pero ¿qué es lo que pasa, señores? En la justicia ha habido un gran problema en Colombia, que el concurso no se realiza desde el año 2018 y le ha tocado a los diferentes juzgados por la falta de jueces, ya sea por muerte, por pensión o por renuncia, tomar a las personas de carrera administrativa, como lo es la jueza Sandra Heredia, que es de carrera administrativa, y nombrarlos de manera provisional. Esto desató el caos. Y miren, el 5 de septiembre, el expediente, reveló que la jueza Sandra Heredia, quien condenó a Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos, no estaba legalmente habilitada para ejercer como jueza de la República. Un defecto que sacude la validez de su fallo ya ha generado reacciones en todas las esferas políticas y jurídicas del país. Tras analizar criterios de destacados penalistas y juristas, ratificamos que el fallo carece de legitimidad y que Heredia no tenía competencia para emitir una sentencia de tal magnitud. Ya aquí mostraban que Heredia perdía el concurso, que después fue nombrada en provisionalidad y que esto no tenía efecto. Pero estas situaciones que aquí mencionan son totalmente una mentira. Pues miren, la jueza Sandra Heredia sí estaba habilitada para fallar contra Álvaro Uribe Vélez. El 6 de septiembre, el medio del expediente publicó esa supuesta exclusiva de que la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, quien condenó a Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos, no estaba legalmente habilitada para desempeñarse como jueza ni para emitir un fallo en el caso. La nota fue firmada por Gustavo Rugeles, argumentando que Heredia reprobó los concursos de méritos en 3 ocasiones, el año 2013, 2018 y 2022, y que ese es un requisito indispensable para ser juez en Colombia, lo que la descalificaba para ocupar un cargo judicial. Este medio también aseguró que en el 2016 Heredia pasó de ser secretaria de juzgado
a ser nombrada jueza provisional, pero excedió el límite legal de 6 meses. Para el momento en que Heredia presidió el caso de Uribe, su condición provisional había expirado, decía la nota. Pero todo eso es falso. Sandra Heredia sí reprobó el concurso de méritos en las 3 ocasiones para ser jueza en propiedad. Sin embargo, este hecho no implica que no pueda fallar como jueza en provisionalidad. De hecho, solo el 50% de los jueces en el país falla como juez en propiedad por un problema estructural que atraviesa la rama judicial en el país. Heredia ejerce como jueza en provisionalidad, pero esta es una figura que contempla la ley. Se tuvo acceso a documentos como su último acta de nombramiento que confirman la decisión vigente de Heredia como juez 44 provisional del circuito del Distrito Judicial de Bogotá. Es decir, Heredia sí tiene competencia para ser jueza y por tanto para fallar en el caso de Álvaro Uribe Vélez, luego de que le fuera asignado de manera aleatoriamente vía reparto lo que ya conocemos y lo que ya sucedió. Por eso, esta primera gran mentira que trataba de vender la extrema derecha se les caía a tal punto que seguían con el chanchullo. Detector, el expediente de la silla vacía miente. Su verificación sobre Sandra Heredia es una opinión sesgada, no un fact-checking de hechos. Juez contra Álvaro Uribe Vélez no cumple los requisitos para emitir esa sentencia, decía nuevamente el espectáculo de esta gente. Y recordemos que en su momento el uribismo seguía con el plan y la estrategia de involucrar a los Estados Unidos en este tema tan importante de la condena de Álvaro Uribe Vélez, que llamaron a Díaz Balar, a Esa Salazar, a Bernie Moreno. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Congresistas de Estados Unidos rechazan las declaraciones de Marco Rubio sobre la condena judicial contra Álvaro Uribe Vélez. Incluso, acordémonos cuando Tomás y Jerónimo Uribe se iban para los Estados Unidos a persuadir a Marco Rubio, que fue uno que también se pronunció diciendo en pocas palabras que la justicia en Colombia estaba permeada. ¿Y qué dice Iván Cepeda? 17 representantes a la Cámara de Estados Unidos respaldan decisión de la justicia colombiana en el caso Uribe y rechazan la posición del secretario de Estado Marco Rubio, que había hecho alianza con el uribismo para tratar de desacreditar lo que sucedió con este señor. Se ha dado a conocer una muy importante misiva de 17 representantes a la Cámara estadounidenses, en la que le piden al secretario de Estado Marco Rubio que respete el Poder Judicial colombiano, que no se entrometa en sus decisiones que son independientes y autónomas, y que en el caso de Álvaro Uribe no hay ninguna decisión politizada, sino una decisión en derecho y en justicia. Esta carta es un importante precedente para evitar que autoridades estadounidenses vulneren la independencia del Poder Judicial colombiano y que respeten las decisiones sin importar que en este caso quien ha sido juzgado y condenado es un expresidente de la República. Ellos querían salvar a Álvaro Uribe Vélez, tratando de que Estados Unidos arrodillara la justicia en Colombia. Y los planes que han orquestado desde querer llevar preso a Cepeda, al presidente de la República, Gustavo Petro, con los diferentes planes que ellos mismos han organizado. Miren, en esta misiva los congresistas enfatizaron que el caso se extendió durante 13 años, atravesó 3 gobiernos de distintos signos ideológicos y fue llevado adelante por fiscales designados bajo administraciones diversas.
El proceso no es el resultado de la agenda política de una persona o partido, sino un reflejo de la imparcialidad de las instituciones judiciales en Colombia, señala la carta. Señala la carta. Ojo, se cae ese nuevo plan en Estados Unidos, porque Tomás Uribe, Jerónimo Uribe, seguían haciendo de las suyas. Recordemos un poquito de lo que ellos realizaban en su momento. Miren esta, Tomás Uribe, decía Semana, habla Tomás Uribe, hijo del expresidente, desde protesta en los Estados Unidos. Ellos no van detrás de Álvaro Uribe Vélez, ellos van por la democracia. Supuestamente, Petro se iba a robar las elecciones. Miren, sin oposición no hay democracia, sin democracia no hay libertad. Pusimos en evidencia al heredero de las FARC. Y este señor seguía con esas reuniones donde trataban de realizar esos planes contra el senador Iván Cepeda, reuniéndose con las diferentes posturas e ideologías políticas que hay en este país. ¿Para qué? Para que Estados Unidos tratara de arrodillar a Colombia. En su momento, Iván Cepeda también decía, refresquemos memoria los montajes y campañas difamatorias del uribismo en Estados Unidos. Y vean, lo dejaba bastante claro. Por allá sobre el 16 de julio del 2025, el senador y precandidato Iván Cepeda Castro. Era un trabajo bien elaborado que los deja jodidísimos. ¿Y qué es lo que pasa con esta carta, señores? Pues miren, la carta que congresistas demócratas le enviaron a Marco Rubio rechazando sus declaraciones sobre la condena al expresidente Álvaro Uribe. Respaldaron la independencia judicial en Colombia y cuestionaron el impacto que las palabras de Marco Rubio en la percepción internacional de los Estados Unidos. Y esto era lo que sucedía. Se tuvo acceso en exclusiva a la carta que un grupo de congresistas demócratas de Estados Unidos le envió al secretario de Estado Marco Rubio, en la que expresan su firme respaldo a la independencia judicial y rechazan sus recientes declaraciones sobre el caso de Álvaro Uribe Vélez. En la misiva, firmada por más de 15 legisladores, los demócratas subrayan que el auténtico Estado de Derecho exige que ninguna persona, sin importar su estatus o posición en el gobierno, esté por encima de la ley. La carta, fechada el 17 de septiembre del 2025, responde a un pronunciamiento de Marco Rubio del 28 de julio, en el que sostuvo que Uribe era víctima de la instrumentalización del Poder Judicial por parte de jueces radicales. O sea, estaba diciendo en pocas palabras que esto era una orden del presidente de la República, Gustavo Petro, para tratar de quedarse con la democracia en el país. Liderada por el congresista Jim McGovern, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, la misiva cuenta con el respaldo de la congresista de Illinois, Delia Ramírez, así como de los legisladores Hank Johnson, Alexandria Ocasio-Cortez, Nidia Velázquez, Jonathan Jackson, entre otros. Para los congresistas, tal afirmación constituye un desprecio por la independencia judicial, la soberanía y el Estado de Derecho en Colombia. Que el secretario de Estado de los Estados Unidos utilice su cargo para amplificar una narrativa falsa sobre el sistema judicial en Colombia no solo socava el respeto por el Estado de Derecho, sino que también disminuye la credibilidad de los Estados Unidos. Los legisladores resaltaron que el proceso contra Uribe, que concluyó con una condena de 12 años de arresto domiciliario por manipulación de testigos y fraude procesal, no fue producto de una persecución política como esta gente lo pretende vender. Cabe destacar que el caso aún está pendiente de una resolución definitiva,
aunque el primer recurso permitió la libertad de Álvaro Uribe Vélez. En la misiva, los congresistas enfatizaron que el caso se extendió durante 13 años y atravesó 3 gobiernos, ojo, de distintos signos ideológicos y fue llevado adelante por fiscales designados bajo administraciones diversas. El proceso no es el resultado de la agenda política de una persona o partido, sino un reflejo de la imparcialidad de las instituciones judiciales en Colombia, señala la carta. El caso, que se extendió por 13 años, bajo 3 presidentes colombianos diferentes y con fiscales designados por gobiernos de diversas posiciones ideológicas, no es el resultado de una agenda política de una persona o de un partido, sino un reflejo de la imparcialidad objetiva de las instituciones judiciales en Colombia. Los congresistas también cuestionaron el impacto de las palabras de Marco Rubio que puede tener sobre la percepción internacional de Estados Unidos. En su comunicación advierten que al amplificar una narrativa falsa sobre el sistema judicial colombiano, el secretario de Estado no solo socava el respeto por la institucionalidad en Colombia, sino que también disminuye la credibilidad de los Estados Unidos como líder en la promoción de la buena gobernanza y los derechos humanos en el mundo. Finalmente, los legisladores exhortan a Rubio a rectificar su posición y dejar en claro que la política exterior estadounidense no protege figuras políticas señaladas por la justicia. Le solicitamos que cese los ataques contra la independencia del sistema judicial colombiano y que deje claro que la política de los Estados Unidos no exime a nadie, ni siquiera a los expresidentes del imperio de la ley. Y, en pocas palabras, esta era la carta que habíamos visto colombianos y colombianas. Durísimo golpe. 1, 2, triple golpe. Le propina Iván Cepeda. Por eso, señores, esta información es muy valiosa para que toda Colombia conozca la realidad y cómo Álvaro Uribe Vélez nuevamente quedó vencido por la inteligencia, por la ética y principalmente por el buen trabajo del senador y precandidato Iván Cepeda Castro, que los ha dejado totalmente jodidos desde la Tierra del Trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación. Soy Libremente, aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.